empezamos el primer capítulo de A Toda Leche, el nuevo podcast joven de coches, obviamente. En este capítulo tenemos a Rodrigo Rucabado, trabajaste en Autohistórica, en ventas, y ahora tienes Wisic. Correcto, así es. Y poco más. Bueno, también tenemos a Rafa Larraz, farmacéutico de profesión, pero un verdadero fanático, por las noches suda valvulina. Desde los 18 años hasta ahora he tenido más de 30 coches. O sea, que yo creo que con eso ya decimos todo. O sea, que... Bueno, es el primer capítulo. Vamos a ver cómo funciona esto. Si no os interesa, cambiar de canal o de página de Instagram donde estéis viendo esto. Pero hoy vamos a hablar del nuevo reglamento de vehículos clásicos. Un tema que obviamente está en boga y que probablemente nos facilite o complique las cosas a partir de ahora, ¿no? Yo creo que hay pros y contras dentro de toda esta nueva legislación. Vosotros diréis, Rodrigo, tú los pros y tú los contras. Pocos pros, yo creo, más o Pocos menos. pros. Yo creo que hay bastantes pros, ¿eh? A ver, o sea, yo creo que la normativa tiene en principio que ayudar al colectivo y ser algo para los coches históricos y que todos los podamos usar, pero creo que sobre todo el punto es que la cultura no es solo el fin de semana, como tal. O sea, creo que esta norma de 96 días da ese lugar a que supuestamente estos coches se usan solo 2 días a la semana. Cuando creo que en la cultura un museo no solo está abierto los fines de semana. Yo creo que es interesante que pongamos a la gente en contexto de qué significa esta nueva reforma. Esto a partir del día 1 de octubre se ha cambiado cómo se hacía la catalogación de un coche clásico en España. Hasta ahora tú ibas a un laboratorio, pagabas una serie de tasas y al final era un proceso que demoraba bastante tiempo, eran unos 6-7 meses según la comunidad autónoma, porque las competencias estaban transferidas. Ahora es una cosa que se hace, creo que... Por internet. Por internet. Sí, es un trámite de 22 euros, me parece. 22 euros o 20 con algo, sí. Incluso hay un youtuber, o sea, un influencer que ha hecho un vídeo haciendo el trámite desde su móvil. Sí, o sea, lo he visto. es muy fuerte, porque al final dices con lo difícil que es tratar con tráfico, que por primera vez puedas hacer algo así como ping. No, a mí me asustó, yo el otro día lo hice con un coche, me asustó tanto porque dije, esto no puede ser tan sencillo, ¿sabes? Vale, efectivamente. Sí. Porque luego te dicen, efectivamente, tú haces el trámite y a tu casa te mandan el permiso de circulación. Y luego tienes que comprar una pegatinita amarilla que pone H y paca al parabrisas. Que hasta eso han cambiado, porque antes era VH, era un círculo amarillo de un diámetro un poco superior y ahora es un poquito inferior. O sea, que hasta ese punto... Que antes era como si fuese seropositivo y lo fueses mostrando en la carretera, ¿no? Es bien feo lo de la pegatina, o sea, ya entraremos más adelante. La carrocería, es horrible. La carrocería fuera encima, luciéndolo junto a la placa. O sea, históricamente que en moto siempre ha habido un tema con dónde llevo la pegatina de la ITV, ¿no? Que era una cosa como que la gente decía, pues es que no llevo, muchas motos no tienen parabrisas, o lo tienes que poner un poco en el chasis, en un montante o lo que sea. Y ahora ya se nos ha traspasado ese problema a los enlatados, a la gente que va en coche. Totalmente. O sea, que es muy fuerte, pues feísima. O sea, porque o tienes un Beetle amarillo o lo llevas claro. O sea, no pega. Es que no pega. A ver, y sobre todo en ciertos coches no tiene espacio, o sea, visualmente entre molduritas, luces, donde pones una pegatina que es algo literalmente muy grande. Tendríamos que revisar normativa, pero yo creo que el manual indica que la tienes que poner o bien en el parabrisas o en la trasera. No, pero ahora la tienes que poner en el parabrisas, que es una cosa amarilla, tal. Sustituye el espacio de la ITV, porque ya no tienes que lucir la pegatina, en ese mismo espacio supuestamente donde lo... O sea, que podía ser abajo también. Yo creía que era como la pegatina ambiental. Claro, como la ambiental. En este caso, por lo que yo tengo entendido, es como se sustituye la pegatina de la ITV porque no la tienes que lucir, ahí es donde pondrías la H. Que bueno, dependiendo del coche no crea demasiado. Pero fíjate una queja histórica que había con la pegatina de ITV, que era de colorines, ¿no? Y todo el mundo, no llevo la pegatina de ITV porque me afea el coche, y ahora dices, vale, te has librado, el reglamento contempla que no la lleves y te pones un bicho amarillo reflectante, ¿no? O sea, que se ve de noche, de día y a mediodía. No, es fantástico. O sea, bueno, y con todas estas dudas resueltas acabamos el programa. Ya no hay más. La nueva legislación es así y punto. Si queréis matricular vuestro coche histórico, ya sabéis, poner la pegatina y poco más. Hasta luego. Nada. No, pero bueno, los pros entonces de toda esta nueva normativa, ¿cuáles podrían ser?
A ver, la simplificación, eso sí que es Eso cierto sí. que ha sido una simplificación, sencillo ahora, porque claro. es algo que si tienes más o menos todas las cosas a mano, en el sentido de tener un DNI electrónico, de saber Claro. las claves y poder acceder a la aplicación de la Mi DGT, es un trámite que no te lleva más de 10 minutos Claro. si eres una persona que más o menos se sepa llevar. E incluso hay personas que lo hacen directamente en la DGT, Sí. como en este caso en Madrid podría ser Arturo Soria, y es algo que haces en el momento y que te entregan en el momento. O sea, Ah, si sí. realmente es algo Sí, que sí, quieres sí. hacer un proceso muy sencillo, es simplemente pedir cita, que no es tan fácil, Ujú. y una vez has obtenido esta cita, asistir, 2 vas coches. con... Eso lo hizo Pepe, ¿te acuerdas? exacto. El primer día tuvimos varios amigos que fueron ahí a comprobar si era todo tan bonito como lo pintaban y salieron Perdonad, con sus coches hechos clásicos. Cierto lo que cuentan en el BOE, Correcto, ¿no? ¿no? Y los 2 coches, o sea... Curiosamente estaban muy preparados y tal, pero creo que me contaron el otro día que hay una de las provisiones en esta ley que es poder recuperar las matrículas provinciales, que es algo muy bonito, el poder tener pues, un coche de los 70 con matrícula de Madrid o de Soria, donde sea. Y claro, en teoría con la ley nueva puedes, pero por lo que me ha dicho un amigo que fue a tráfico el otro día, intentó sacarla, pero no saben todavía Claro, cómo es hacerlo. algo tan nuevo que le han no dicho está que el venga otro sistema. día, que bueno, vuelva usted mañana, ¿no? Como- Todavía acabándose de leer las 42 páginas del BOE. Correcto. Hombre, es que tiene mucha... Sí, no, pero o sea, y luego a mí me sorprendería que no lo hubiesen. O sea, quiero decir, no me sorprendería que en algún momento alguien dijese como, ah, las matrículas, es verdad, y volviesen a actualizar el BOE porque no lo habían puesto. O sea, No, puesto está, lo que pasa yo creo que es el propio sistema del costo que tiene hacer otra nueva vertiente dentro de la página web Ya, o incluso el para propio trámite dentro claro. de no lo tienen de la previsto. oficina. O sea, no lo tienen previsto. porque lo por ven la ley como tú algo puedes volver a tener estúpido matrículas para ellos, pero para puedes nosotros... volver a sacar matrículas de provincias de lo que era el Marruecos español. Bueno, Ah, Marruecos español no, del Sáhara Occidental Sí, y de Guinea y de Ecuatorial. Guinea, claro. O sea, creo que en Guinea Ecuatorial era RM, que es Río Muni, y Fernando Po, que era donde Claro, era las dos. la capital administrativa, que ahora es Malabo, y del Sáhara era SH. Y IFNI, creo que también es la otra. IF, IFNI y SH, Sáhara Occidental. En teoría, tú si tienes la documentación de época, Sí, puedes volver a pedirlas. claro. Es una cosa curiosísima. Porque, Sí, sí, vamos, sí, sí. creo que solo había Esas- dos o tres que habían conservado y joder. Esas son el tipo de fricadas de lo que va a ir un poco este programa. O sea, claro, o sea, pero bueno, entonces los pros acaban aquí. Para Lo mí sí. barato. A ver, sí, algo más sencillo, obviamente mucho más económico. Hemos pasado de un trámite de 1.000 euros Sí, a aproximadamente 20 euros a lo 20 que te euros. cueste la pegatina. O sea, Exacto, que son en principio unos 12 euros. sí. Depende del proveedor, lo de siempre. 12 euros el primer día, pero ya verás que Correcto. en un año están en A ver, es una pegatina, euro. sí, exacto. Estoy seguro, seguro, seguro. Pero bueno, a día de hoy es un trámite esto de 32 euros y muy sencillo. O sea, que esto por suerte algo ayuda. Pero creo que todo lo demás no se ha tenido en cuenta, sobre todo por el miedo tanto de la administración o como de propios clubs de coches clásicos de que se usase, que se diese un mal uso a estas placas porque tienen en ciertos ayuntamientos el beneficio de poder ir circulando, ¿no? Claro, bueno, que eso también entra dentro de que pueden circular dentro de las zonas de bajas emisiones de las ciudades. O sea, No de todas. Ahí está no de el meollo. todas. Eso ¿Barcelona no? En Barcelona no. Ah, en Barcelona sigues con la misma. Están todavía en trámites, hay ciertos ayuntamientos, como diría que creo que es el de Sant Cugat o algunas zonas, pero en principio todavía no tienen esta, por ejemplo, normativa que había en Madrid, que hasta el día de hoy era que un coche histórico podía circular libremente. Claro, Ahora, a aspectos prácticos es como si fuese un eléctrico, o sea, realmente ni siquiera pagas parking, yo creo, ¿no? Sí, bueno, no sé si me eso equivoco. depende de la no. zona, Sí. tiene que tener más de 50 años, ahí entras en En unos teoría puedes aparcar en la temas muy Almendra Central, lo que era el Madrid Sí. Central antiguamente. Si tiene más de 50 años puedes aparcar en la calle, correcto. pero fuera no, que es algo muy loco, porque claro, ¿cómo controlas que ese coche tiene más de 50 años o menos de 50 años? Eso el señor que va con la camarita viendo tickets no lo sabe. Bueno, igual se mete Wikipedia y dice, a Sí, ver, tal. claro. todos los controladores de la Pero zona SER espérate, son... ¿el modelo es del 66 o del 74? No sé. Estas llantas no le pegan, ¿eh? A ver, pero incluso en el propio parquímetro hay el problema. Tú pones una placa H y depende del parquímetro funciona o no, o depende de la matrícula. Pero yo creo que todas las reconoce como extranjeras y pa'lante, ¿sabes? Sí, O pero sea, claro, estamos hablando de que es algo que es un problema que no se está tomando en cuenta, ¿no? Al final tenemos ese problema de que
incluso cuando tú has hecho tu coche histórico, no tienes la garantía de que no te llegue una multa, porque no sabemos si la propia máquina te va a detectar como un coche que no es histórico o que sí. Claro, o lo quita Todo esto directamente todavía del- estamos hablando de suposiciones, que Claro. hay gente que ya circula con su coche, pero bueno, es gente que a lo mejor vive en el Ayuntamiento de Madrid, es de estar... Sí, que estás empadronado Exacto. dentro de lo que es, claro. Y entonces dices, esas personas, en principio hasta enero no tienen ningún problema, pero muchas otras que vivimos a las afueras, haciendo el coche histórico, en principio podrías llegar a recurrir la multa, pero lo que no me parece cómodo es esto, o sea, al final haber hecho el proceso para luego incluso tener que recurrir o, ¿sabes? Estar Claro. atento y controlar todo esto, que es una parte que yo lo que veo una pega. A toda leche, el programa de que no sacas nada en claro. Efectivamente, hemos venido a aclararos absolutamente nada. Vamos. O sea, A ver, no se aclara ni a la propia organización, nos vamos a aclarar es nosotros. complicado. O sea, es que al final cada ayuntamiento tiene su normativa. Yo sí que diría que una cosa a favor que tiene la normativa es que es reversible, que esto es una cosa que es... Sí, Nunca se había hecho ningún procedimiento así reversible. puedes recoger. Paga la misma tasa u otra tasa parecida de un... En plan, ya no quiero ser histórico. Y te quitas, claro, como si fuera Eso no lo de sabía. Netflix, te quitas, dices, no, yo ya Claro. hasta aquí he llegado. Y te preguntan en la DGT, ¿estás seguro de ¿Estás que, seguro? de que quieres dejar de ser histórico? O sea, que no tienes Tú pegatina. verás, ¿eh? Tú verás. ¿Sabes? Claro, no tienes pegatina, no puedes entrar, ¿sabes? Bueno, estamos de acuerdo en que no tenemos nada claro. a ver, yo creo que la situación es la que hay a día Sí. de hoy. O sea, que alguien lo tenga claro es imposible. O sea, me da igual de dónde seas, que es imposible. Yo creo que esto me lleva un poco a la famosa frase de José María Aznar, no sé si era en Kansas o en Texas, Pensaba que ibas a decir la del vino. Ah, no, bueno, esa quizás en otro momento. Bueno, pero, me va a decir usted cómo tengo que conducir, ¿no? Esa es buenísima. Esa es muy buena. no, esto no deja de ser más de estamos trabajando en ello. Correcto. Pues en eso se reduciría. Pero bueno, luego también hay un punto que es lo de los 96 días. Ujú. Eso de los 96 días hay también mucha duda, mucho conflicto con ello, porque claro, primero cómo mides si sacas o dejas de sacar tu coche 96 días, porque, bueno, y es más, en algunos sitios parece ser que es menos de 96 días, ¿no? Bueno, todavía creo que no lo han puesto de facto en ningún sitio, pero sí que lo que dice el BOE es, para un poco racionalizar este uso ocasional de los clásicos, pues vamos a poner un tope de 96 días, que la cuenta sale mágicamente igual que todos los fines de semana del año. Vaya, Ahí va. es una casualidad muy casual. Es muy ¿sabes? casual, es una casualidad Sí. casual, pero es exactamente todos los fines de semana del año. El gran elefante es eso, ¿qué va a pasar con este tema, ¿no? O sea, es lo que comentábamos el otro día, que al final 96 días es lo que dice el BOE, pero luego cada ayuntamiento, cada comunidad autónoma, cada ciudad puede aplicar menos que lo que dice el BOE, o sea, dice Claro. hasta 96 días. Entonces ahí muchos aficionados al clásico te hablan un poco de ese miedo de, pues Madrid puede decir que son 5 días al año lo que puedes sacar tu coche. Claro. Que ya llevándolo a la hipérbole, ¿no? Pero que podría ser eso, la legislación, por poder No, ser es eso. que podría ser, no, es. O sea, al final tú puedes máximo 96 días. Y ahora esperemos que ciertos ayuntamientos o ciertas zonas decidan otra cosa. Ya. Pero tu coche supuestamente solo puede salir de tu parking o de tu casa 96 veces al año. Entonces dices, bueno, 96 días, no veces. Y entonces todos tenemos estas dudas que nadie responde, que es cómo se va a controlar esto. Claro. Y, Porque es imposible controlarlo, porque ahora mismo dices, vale, si salgo de Madrid hoy con mi coche hecho histórico y mis 96 días y salgo de la zona de emisiones de Madrid y me voy a la de Gijón, ahí me está contando como otro día, me cuenta como un día en Gijón y otro en aquí. Claro, es una cosa nacional. pero si voy por la autopista y no paso por ciudad, me cuenta. O sea, es ahí donde está el punto. Cualquier persona en cualquier pueblo que no tenga ningún tipo de sistema de regulación de cámaras o de gestión de esas zonas de bajas emisiones, pues como toda la gente que vive en pueblos, le da igual. claro. O Le sea, da igual todo esto, que son cosas de Madrid. si vivís en un pueblo, no hace falta que matriculéis el que coche como ahí- histórico. que ahí es donde está el punto. Entonces, ¿qué beneficio tiene para un aficionado de pueblo, Bueno, como por ejemplo alguien de Si tienes Soria? un Ladaníva hecho turismo mixto, de estos que tienen que pasar Bueno, vale, cada 6 sí. meses, ojo, En este caso específico de algo muy concreto y de una necesidad muy La específica. Robert Santana. Bueno, Nissan vale, Patrol. vale, vamos a categorizarlo. Entonces, coches de uso mixto, y entonces que tienes el beneficio de que ya no pasarías la ITV 2 veces al año, sino, dependiendo de los años, incluso cada 4. Sí. Pero quitando eso, ¿qué beneficio tiene para alguien de Soria o de Alicante que no tengan restricciones? ¿Para qué quiere hacer ese coche histórico?
porque en principio hay muchos ayuntamientos que simplemente con declarar que tu coche tiene más de 25 o 30 años, dependiendo del ayuntamiento, dejas de pagar ciertas... ya dejas de pagar el impuesto. Hay algunos que tienen una bonificación del 20%, 50% o total. Sí, pero que aspectos económicos da igual. A ver, el beneficio que puede tener una persona que tiene un coche con 50 años, a lo mejor en Soria, es que ya no pasaría la ITV anual y que la pasaría cada 5. Pero para mí no es suficiente razón para eso, porque estás limitando tu coche por ahorrarte unos ITVs a usarlo un tercio del año. Claro, hay un punto que... no sé, a mí no tiene mucho sentido. Tú piensas que antes la única forma que tenían de ver si un coche era clásico o no eran los 25, que eran primero, o 30 años, que son ahora. Entonces los ayuntamientos cogía Valladolid y te decía, pues si tienes más de 30 años, tú puedes pedir la exención del impuesto y no lo pagas. Ahora que existe esto por 20 euros, lo lógico sería que en muchos ayuntamientos empezaran a coger y decir, los que están hechos históricos pagan, pero si tú tienes un coche de los años 50 que lo quieres tener así, pagas impuesto, ¿sabes? Es que por ese lado es a donde te llevaría la lógica. Que no siempre es lo que pasa luego a nivel de gobierno y a nivel de gestiones así. Pero... A ver, es que al final es algo del tema de administración. Claro. Entonces, todos estos asuntos nosotros intentamos, como aficionados, siempre pues esto, dar nuestra opinión y cómo nos gustaría que fuese un mundo idílico, porque a mí el mundo idílico es poder usarlo todos los días y todos los días del año, como era hasta hace 4 o 5 años. Bueno, de hecho, que tú te comprabas un coche porque tú querías. Ya. No buscabas que tuviese una pegatina u otra, era yo con qué coche voy a disfrutar. Había gente que ponía la norma de, oye, ya que lo voy a usar a diario, que mínimo que tenga airbags y ABS. Enero del 25. Pero dices, si lo vas a usar a diario, te da exactamente igual. Eso fue lo podríamos llamar como el principio del fin, ¿no? La pegatina ambiental, que luego pues, ha cambiado completamente todo lo que es el panorama del parque móvil español. Y europeo, me parece, porque también siguen más o menos las mismas regulaciones en prácticamente todos los países de Europa. Pero curiosamente las nuestras son de las más restrictivas. Correcto. Bueno, es que no sabéis que vamos... creo que puedes tener un coche de los 90 buenamente, gasolina y circular y tienes etiqueta. Lo único que varía es el impuesto que pagas. Sí, pagas más impuestos, pero porque pay to play. O sea, si quieres pagar 600 euros al año de impuestos, pues me parece lícito. Pero bueno. O sea, pues sí, luego si veis un mapa del mundo de donde existen las restricciones de este tipo, al final solo es Europa, con tal de que vamos a hacer un grandísimo cambio haciendo este tipo de políticas. Nos estamos poniendo un poco políticos. Has dicho una cosa, Rodrigo, que es el tema de que en un mundo idílico lo ideal sería poder usar todos los días el coche que quisieses y tal. Tú comentaste el otro día, fuera de cámara, por supuesto, porque no hemos grabado nada más, el tema de los talleres y recambistas, que cada vez es un tema mucho más complejo, cada vez un coche clásico, al ser más de nicho, quizás requiere de unos cuidados mucho más caros. A ver, yo no lo veo tanto por caro. Intensivos quizás. Sí. Pero bueno, si realmente haces un buen trabajo y todo, realmente si un coche lo vuelves a restaurar, no implica mucho más mantenimiento que un coche moderno. Un coche, claro. Lo que pasa es cuánto te has tenido que gastar. Claro. Pero bueno, si más o menos lo comparamos al precio de un coche moderno, estaríamos más o menos a la par. Yo sobre todo lo que veo es que este tipo de normativas supuestamente lo que buscan es ayudarnos como afición y a protegernos y proteger la cultura y el patrimonio español y demás. Y entonces creo que otra cosa que habría que proteger al final es esto, es todos los servicios relacionados con el mundo del coche clásico. Porque al final un chico que está estudiando una FP de mecánica, por el mismo sueldo puede estar en un orto cambiando aceites y cobrar exactamente lo mismo, o estando en un taller donde tiene que dar muchas más horas, tiene que complicarse la vida. Entonces, esta persona, ¿por qué se va a dedicar a los coches clásicos? Claro. ¿Qué incentivo o qué razón tiene? A no ser que sea por amor al arte, que sí, esa parte la entendemos, pero joder, más... del amor al arte no se vive. Entonces, sí, claro, hay que intentar encontrar ese equilibrio de que yo creo que el siguiente paso que debería dar la afición y la normativa sea esta, que sea de alguna forma proteger todo este tipo de que sin ellos los coches no se pueden circular. Entonces, claro, al final hay que ir a la base de todo esto para que todo funcione. Bueno, pero hay un punto curioso, ¿no? Que al final es... en principio parece que todo apunta a que vamos a dejar de tener coches de combustión de aquí a medio plazo, ¿no? Bueno, no, ojo, ahora los combustibles estos de hidrógeno y movidas así... Están ahí con ello, pero es un poco la fórmula de Coca-Cola. O sea, no han sacado todavía nada en claro, ¿no? O sea... Pero bueno, digamos que en 2060 seguramente, esto lo decía el padre de Rodrigo hace muchos años, dice, iremos a las concentraciones con una lata de gasolina, arrancarás el coche, lo tendrás 3 minutos y te vas a tu casa. Y al camión virtual eléctrico después para llevarte el coche. Una e-grúa, ¿no? La e-grúa. A ver, yo espero que no tenga razón, pero
por ahí parece que va la cosa. Pero vamos, que lo que quiero plantear es que al final hablabas de eso, de las posibilidades de futuro para un mecánico, un tío que empieza con 18 años, hace un módulo y quiere aprender a reparar coches. Yo creo que tienes un poco la disyuntiva entre me pongo a hacer eléctricos, que al final son sota, caballo y rey, los motores no puedes hacer nada porque no tienen muchas piezas, es más cambio de aceite, de frenos y de neumáticos, o lo que yo pienso por otro lado es que te vas a cargar a muchos sitios de cambio de aceite y de cambiapiezas y te vas a quedar con los mecánicos de clásicos, que serán menos, pero van a tener trabajo siempre, porque el tío que tiene un Jaguar del 60 lo va a querer reparar. El que tiene un Clio del 2007, pues a lo mejor le cuesta más, ¿sabes? O sea, o no realmente pues no le tiene esa afición. A ver, sí, o sea, es otro punto de vista, pero yo al final creo que es esto, o sea, en el caso de Madrid, por ejemplo, especialistas para carburadores. ¿Tienes 3? Vale. Porque es que... ¿Cuál es la siguiente generación? No hay. Vale. Entonces, ¿cómo hacemos que, por ejemplo, carburadores Conrado, que es uno, cómo hacemos que tenga un siguiente... De hecho, ¿no era Ocon, que creo que ha cerrado? O Conrado o Ocon ha cerrado, que eran históricos de carburadores. Vamos, lo que hacían era carburadores en exclusiva. Bueno, es que de todas formas yo lo estaba pensando y quería decirlo. O sea, para mí, yo creo que hacer un programa que se llame Carburador, el gran misterio del motor. O sea, porque es algo negra, que... No, totalmente. O sea, yo lo veo como... Es alquimia pura, ¿sabes? O sea, convierte... O sea, hace que funcione el motor, ¿no? Pero bueno, si queréis, para ir finalizando, ahí respecto a todo esto, ya que hemos dejado todo tan claro y hemos solucionado España en estos 20 minutitos, que se quedarán en 25, ¿esto afecta al estado del mercado actual de los coches clásicos? ¿Esta nueva legislación? A ver, desde mi punto de vista, no como tal a día de hoy. Sí que es verdad que hay ciertas personas que... Hombre, a ver, ¿desde qué punto de vista? Pues tenías un montón de coches que iban a ir a la trituradora, al desguace directamente porque no se iban a poder salvar y ahora por 20 euros los salvas. Es que ya sabes, mi punto de vista al final es desde... Nosotros teníamos, en diciembre estaba el dueño de Guace la Torre, vamos, frotándose las manos porque le iban a venir una serie de Peugeot 205 que a lo mejor ahora pues no le vienen tanto, ¿sabes? Yo si acaso lo vería más desde el punto de vista de... son coches que se siguen quedando en España y que no se van fuera. Porque a la chatarra ninguno... Digo, a ver, coches con un cierto valor no iban a ir a la chatarra. No, pero si va a tirar son mucho coches que no, se iban a vender, pues, por ejemplo, a Alemania, Francia... Yo como aficionado que vivo en Madrid, dentro de la M30... Yo cuando estaba mirando coches clásicos estos años, hasta que ha salido la normativa, miraba coches con matrícula histórica. Y eso te acota muchísimo el mercado, porque muy poca gente hace su coche. Pero ahí es a donde iba. O sea, yo siempre he visto que un coche con matrícula histórica tiene más valor que un coche que no tenía matrícula histórica. Tenías que gastar 1.000 euros más meses y meses de paciencia. Claro, efectivamente, pero esto implica que un coche con matrícula histórica de alguna manera, o sea, estaba más cuidado o mejor mantenido o alguien le había... ¿Sabes? El hecho de hacerlo histórico quizás es que... Para mí ha cogido valor desde la nueva normativa. Antiguamente, que fuese histórico, te lo da exactamente igual. Y tal, pero incluso si acaso te genera un cierto problema, dependiendo de ver... ¿Qué vas a decir? El fantasma de que te lo quita el gobierno, ¿no? No, aparte, la posibilidad es interesante. Eso lo firmo. Eso no es al museo. Pero digo, también hay un punto, cuando tú vendes un coche histórico, al final el primero que tiene opción a comprarlo es el Estado. Y entonces, en ciertas ocasiones... No lo han hecho cuando se han vendido Pegasus en Pebble Beach, pues no te lo van a hacer para un coche de menos de 1.000 euros. Me hubiese encantado. Es algo que está ahí. Piénselo. Es algo que está ahí y que es una opción que por poder te puede pasar y que tú has firmado y estás conforme, y que de la otra forma lo único que tenías era que a lo mejor en el ayuntamiento te tocaba pagar el impuesto del año. Pero a mí, realmente en ciertos ayuntamientos, o por lo general donde yo he vivido, solía haber una bonificación. Entonces digo, por lo que cuesta, a mí no me vale la pena gastarme los 1.000 euros, porque al final la inversión, pues en 30 años a lo mejor la he recuperado. Claro. Sí teníamos el punto de cuando alguna vez hemos comentado anuncios de coches y tal en su momento, de estos años, decías, contra, yo qué sé, un Jetta del 92, que al principio es un coche anodino, ¿no? Pero dices, contra, tiene matrícula histórica. ¡Ojo! ¡Ojo! Que ya piden 1.800, pero bueno, te has ahorrado 1.000, ¿sabes? O sea, existía esa cuenta que ya te da igual. No es que el Jetta tenga la matrícula H, pues bueno, hombre, dicen que en teoría los de la H antigua no tienen la limitación de los 96 días, que es un punto que no hemos hablado de él. Eso para mí en principio es mentira.
Creo que O sea, está a ver, en los, no, en los- la en los normativa corrillos. es En los corrillos se comenta eso. Pero es al final es una actualización, o sea, si la ley, antes los coches, imagínate, podían ir a 130 y ahora dice a 120, no, es que antes se podía ir a 130. Pero tú crees, porque eso es una catalogación que ya está hecha, que retroactivamente lo tiren para atrás, o A sea, ver, al final actualizar una norma y de esta forma como se ha hecho, yo creo que es esto es aplicable a todos los coches. bueno, eso está por... Creo que no te puedes acoger a, no, yo es que en ese momento firmé ciertas condiciones, porque encima no estaban especificadas. Ya. O sea, yo creo que no... Yo creo que al final va a ser lo mismo, o sea, iremos viendo qué pasa, ¿no? Con todo, porque vamos, ahora mismo no vamos a decir exactamente cuándo estamos grabando esto, pero la nueva normativa no lleva ni un mes. Exacto, o Pues sea, ya es lo has muy dicho cuando pronto. estamos grabando, ¿no? A ojo, o sea, bueno, sí. Iremos viendo y nada, yo creo que con esto se acabó. Se acabó. Se Cerrar el acabó. cajón no se puede, eso todavía no. No, no, el cajón se seguirá abriendo, o sea, así todo el rato. Así que nada, hasta la próxima y disfrutar, no sé.